La temperancia. No se trata de no disfrutar ni de disfrutar lo menos posible. Eso no es virtud, es tristeza. No es temperancia, es ascetismo. No es moderación, es impotencia. Excesos contra los cuales nunca se citará en demasía este hermoso escolio de Spinoza. Quizás el más epicúreo que haya escrito y donde se dice también lo esencial. Solo una feroz y triste superstición de seguro prohíbe deleitarse en los placeres. ¿En qué es más meritorio, en efecto, calmar el hambre o la sed que aliviar la tristeza? Esa es mi norma, esa es mi convicción. Ninguna divinidad, solo un envidioso, obtiene placer de mi impotencia y de mi pena. Ningún otro puede considerar virtuosas nuestras lágrimas, nuestros sollozos, nuestros miedos y otras señas de impotencia interior. Por el contrario, mientras más intensa es la alegría que nos invade, mayor la perfección que alcanzamos y más necesario es que participemos de la naturaleza divina. Es propio entonces del sabio usar cosas y lograr placer de ellas tanto como se pueda, sin llegar al hartazgo, que ya no es placer. La temperancia se juega casi entera en ese paréntesis. Es lo contrario del hartazgo o de lo que allí conduce. No se trata de disfrutar menos, sino mejor. La temperancia o moderación en los deseos sexuales es prenda de un gozo más pleno y más puro. Es un gusto esclarecido, dominado, cultivado. Spinoza continúa así su escolio. Es propio del sabio, digo, calmar su apetito y reparar sus fuerzas con alimentos y bebidas agradables, ingeridas con moderación, disfrutar los perfumes, el verdor concertado de las plantas, los adornos, la música, los juegos que ejercitan el cuerpo, los espectáculos y otra cosa por el estilo que todos podemos usar sin dañar a nadie. La temperancia es esa moderación que nos torna dueños de nuestros placeres en lugar de sus esclavos. Es deleite libre, fruición mayor, pues goce de la propia libertad. Qué placer fumar cuando podemos prescindir de ello, beber cuando no somos prisioneros del alcohol, hacer el amor cuando no es prisionero del deseo. Placeres más puros porque más libres, más jubilosos porque más dominados, más serenos pues menos dependientes. ¿Es fácil? No, por cierto, ¿es posible? No siempre ni para cualquiera, yo sé lo que te digo. Y en ello consiste la virtud, es decir, la excelencia de la temperancia. Es esa línea tenue entre los abismos opuestos de la intemperancia y la insensibilidad, entre la tristeza del libertino y la del torpe, entre el hartazgo del glotón y la del anoréxico. Sufrir nuestro cuerpo es una desgracia, disfrutar y ejercitarlo una dicha. El intemperante es un esclavo, tanto más sojuzgado cuanto llega consigo por todas partes a su amo, prisionero de su cuerpo, de su deseo o de sus costumbres, prisionero de su fuerza o su debilidad. Razón tenía Epicurio que en lugar de temperancia o moderación, Sofrosine, como Aristóteles o Platón, usaba la palabra independencia, autarquía. Pero la una no va sin la otra. La independencia es gran bien, y no porque sea imperativo vivir con poco, sino porque no disponer de mucho nos permite contentarnos con poco, convencidos de que gozan más de la abundancia quienes no la necesitan y de que es fácil procurarse la natural y difícil obtener lo vano. Es una sociedad no demasiado miserable. Rara vez escasean el pan y el agua, el oro y el lujo nunca bastan. En cambio, en una sociedad opulenta, ¿cómo ser felices si no estamos satisfechos? ¿Y cómo estar satisfechos si nuestros deseos carecen de límites? Epicurio, sin embargo, se daba un festín con un poco de queso o pescado seco. Qué alegría comer cuando se tiene hambre. Qué alegría no tener hambre después de comer. Y qué libertad si solo se está sometido a la naturaleza. La temperancia es un medio para la independencia. Y esto uno para la dicha. Ser temperante es contentarse con poco, pero no es lo poco lo que importa. Importan el poder y la satisfacción. Semejante a la prudencia, y quizá a todas las virtudes, la temperancia concierne entonces al arte de disfrutar. Es un trabajo del deseo sobre sí mismo, de lo viviente sobre sí mismo. No pretende rebasar nuestras limitaciones, sino respetarlas. Es una ocurrencia, entre otras, de lo que ya Foucault llamaba la inquietud de sí, virtud ética más que moral, y que depende más del sentido común que del deber. Es la prudencia aplicada al placer, gozar lo más posible, lo mejor posible.
pero por una identificación de la sensación o de la conciencia que de ello tenemos y no por la indefinida multiplicación de sus objetos. Pobre don Juan, que necesitaba de tantas mujeres. Pobre alcohólico, que necesita tanta bebida. Pobre glotón, que tanta comida requiere. Epicurio enseñaba a coger los placeres tal cual vienen, tan fáciles de satisfacer cuando son naturales, como apaciguar el cuerpo. ¿Hay algo más fácil que saciar la sed? ¿Algo más fácil de satisfacer, salvo miseria extrema, que un estómago o un sexo? ¿Algo más limitado y más felizmente limitado que nuestros deseos naturales y necesarios? El cuerpo no es el insaciable. La limitación de los deseos, que nos condena a la carencia, a la insatisfacción o a la desdicha, es solo una enfermedad de la imaginación. Nuestras fantasías son más voluminosas que nuestro estómago, y reprochamos a este, absurdamente, su pequeñez. El sabio, por el contrario, pone fronteras a los deseos y al miedo, las del cuerpo y la temperancia. Pero los intemperantes lo desprecian o buscan emanciparse. Si no sienten más hambre, vomitan. Si no tienen más sed, unas almendras saladas, un trago de alcohol. ¿No sienten más deseo de hacer el amor? Alguna revista pornográfica relanzará la máquina, sin duda. ¿Pero para qué? ¿Y a qué precio? Prisioneros del placer y no por el placer mismo, liberados. Cautivos de la carencia hasta tal punto que terminan por echar a faltar la saciedad. ¡Qué tristeza! Dicen entonces no tener hambre ni sed, de ninguna especie. Porque quieren más, siempre más, y no saben contentarse, ni siquiera con demasiado. Por eso los libertinos son tristes, por eso los alcohólicos desdichados. ¿Hay algo más siniestro que la hartura de un glotón? Comí demasiado, dice, y se desploma pesado, hinchado, agotado. La intemperancia es la peste de la voluptuosidad, decía Montaigne. Y la temperancia no es su azote, es su sazonamiento, lo que permite saborear el placer en su más exquisita dulzura, rasgo de gourmet que, a diferencia del glotón, prefiere la calidad a la cantidad. Es un primer progreso, pero el sabio apunta más alto, más cerca de sí mismo o de lo esencial. La calidad de su placer le importa más que la del manjar que lo ocasiona. Es un gourmet, si se quiere, pero elevado al cuadrado nivel que, empero, sería el primordial. Un gourmet de sí mismo, o más bien, ya que el yo es tan un manjar cualquiera, de la vida, del placer anónimo e impersonal de comer, de beber, de sentir, de amar. No es un esteta, es un conocedor, sabe que solo hay placer en el gusto, ni más gusto que el deseo. Los manjares sencillos, se dice, dan un placer igual a los de un régimen suntuoso, apenas suprime el dolor derivado de la necesidad. El pan de centeno y el agua procuran un placer extremo cuando los llevamos a la boca por hambre. El hábito de regímenes simples y no dispendiosos mejora entonces la salud, torna al hombre más activo en las ocupaciones necesarias de la vida. Nos concede mejor talante cuando nos acercamos de vez en cuando a alimentos más costosos y nos quita el miedo frente a la fortuna. En una sociedad desarrollada como era la de Epicurio y la nuestra, es fácil hallar lo necesario y lo innecesario difícil de obtener o conservar con serenidad. Pero ¿quién sabe contentarse con lo necesario y amar lo superfluo solo cuando se presenta? Quizá únicamente el sabio, la temperancia intensifica su placer cuando el placer está y lo reemplaza cuando no está. Así disfruta siempre o casi siempre. Qué placer estar vivo, qué placer no carecer de nada, qué placer ser dueño de nuestros placeres. El sabio Epicurio practica la cultura intensiva, más que extensiva, de sus voluptuosidades. Lo mejor, no lo más, lo atrae y basta para su dicha. Vive con el corazón contento con poco, como diría Lucrecio, tanto más seguro de su bienestar como sabe que de lo poco nunca hay escasez, o que si ésta llega a imponerse lo curaría rápidamente de sí mismo y de todo. ¿Qué podría faltarle a quien basta la vida? San Francisco de Asís redescubrió quizás el secreto de esa pobreza dichosa. Pero la lección vale sobre todo para nuestras sociedades de abundancia, en que se muere y sufre más por la intemperancia que por la hambruna o ascetismo. La temperancia es una virtud para todos los tiempos, más necesaria cuanto más favorables sean ellos. No es una virtud de excepción, como el coraje, tanto más necesaria cuanto más difíciles los tiempos. Es una virtud ordinaria y humilde, virtud de norma y no de excepción, de mesura y no de heroísmo. Es lo contrario de lo que Rimbaud define como desarreglo de los sentidos. Tal vez por eso nuestra época, que prefiere los poetas a los filósofos y los niños a los sabios, propende a olvidar que la temperancia es una virtud y solo ve en ella, me cuido, dicen, una higiene.
Triste momento que solo sabe poner a los médicos por sobre los poetas. Santo Tomás observó exactamente que esta virtud cardinal, si bien menos elevada que las otras tres, la prudencia es más necesaria, el coraje y la justicia más admirables. A menudo la superaba en dificultad. Sucede que la temperancia importa los deseos más necesarios para la vida del individuo, beber, comer, y de la especie, hacer el amor, que son también los más intensos y de control más difíciles. Decir que no se lo puede suprimir es decir bastante. La insensibilidad es un defecto, pero siempre que, y en la medida de lo posible, se los pueda controlar en el sentido inglés del self-control, regular como se regula un ballet o un motor, mantener un equilibrio en armonía o en paz. La temperancia es una regulación voluntaria de la pulsión de vida, una sana afirmación de nuestras potencias de existir, como diría Spinoza, y especialmente de la potencia de nuestra alma sobre los impulsos irracionales de nuestros efectos y apetitos. La temperancia no es un sentimiento, es una potencia, es decir, una virtud. Es la virtud que supera todo tipo de embriaguez, decía Alain, y también debe superar entonces, y así se toca, con la humildad, la embriaguez de la virtud y de sí misma. Capítulo 4. La temperancia, de André Comte Sponville, desde el libro Pequeño Tratado de las Grandes Virtudes.